ayude en todo momento, en todo tiempo, con estas oportunidades que tenemos el domingo de reunirnos, con esta oportunidad que tenemos de acercarnos como grupo, como iglesia, como cuerpo, a una alabanza al Señor, una adoración, y que siempre es importante en la vida de todo creyente, hermanos, de todo aquel que... Gloria a Dios. Y así pues nosotros nos preparamos, hermanos, en nuestro ser para recibir pues lo que el Señor tiene para bien darnos, ¿sale? Acompáñame, vamos a hacer una breve oración, si usted gusta en su lugar, de pie. El Señor conoce los corazones, hermanos. Y así te damos gracias, mi amado Rey, porque has tenido para bien, con amor y paciencia, traernos una vez más a tu reunión, Señor. Porque tú has permitido que el pueblo se goce en la alabanza, porque tú has permitido, Señor, que se gocen los testimonios, y ahora también permites que nos gocemos en tu palabra, Señor. Ayúdanos pues a recibirla con gozo, a recibirla con regocijo, Señor, a usarla adecuadamente, a preparar nuestros corazones, a preparar nuestro pensamiento, Señor, para que sea una tierra fértil donde tú, Padre Santo, siembres, y donde el producto, donde la siembra sea inmensa, sea en mayoría, Señor, que cada uno de nosotros pueda irse bendecido, pueda irse acobijado bajo tus alas, Señor, pueda irse fortalecido y pueda irse convencido de que tú eres el Dios de poder, el Dios de amor y de justicia, Señor. Gracias por estos tiempos, Señor, por la vida de mis hermanos de la alabanza, mi hermano pastor, mis hermanos diáconos, todos los que liderean, mis hermanos de la escuelita, los cuales yo te ruego los uses adecuadamente, Padre, para instruir a nuestros pequeños, por la vida de este nuestro estado que tanto amamos en nuestro país. Gracias por escucharnos. Amén y amén. Gloria a Cristo, hermanos. Hasta yo me espanté, creí que ya me estaba cambiando la voz. Pero no fue así, ¿verdad? Tuvimos en tiempos pasados, hermanos, una situación aquí en nuestro estado que no pasó desapercibida y sin embargo se ha enfriado, que parece que no pasó. Y que al final de cuentas es un firme reflejo de la situación en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, en el corazón de la ciudad, en el corazón de las personas, que es la ausencia de Dios en su mayoría, hermanos. Y eso es inevitable, desafortunadamente. No a cualquiera le gusta entrar a la rectitud de Dios, porque no es fácil, porque no es sencillo. Y nosotros, hermanos, vivimos en una vida tan privilegiada en el Señor, porque el Señor nos enseña su amor y su misericordia, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y lo muestra y nos tiene aquí y nos protege y nos cuida. La palabra es muy fiel y muy cierta que dice que Él manda a sus ángeles alrededor de los que le aman y le obedecen, los que le temen, para que los cuiden, para que los defiendan. Es una realidad, hermanos. Si usted no ha sentido que Dios ha estado en su vida cuidándolo, pues dígale al Señor, permíteme verlo, porque es una realidad. Dios está con nosotros. Dios está guardando a su pueblo, hermanos. Aún de las situaciones fuertes que se viven, Dios nos está cuidando. Sin embargo, tampoco es inevitable que todo aquello alrededor que pasa, que sucede, tarde o temprano llegue a nuestras vidas y podrá ser que de hecho muchos escapamos de ese tipo de circunstancia. Si usted va a Génesis, hermanos, en el capítulo 6, versículo 11, vamos a entrar a un mensaje tan cierto en nuestros días, pero que no quisiéramos vivirlo, que no quisiéramos que existiera, que no quisiéramos que pasara. Estaban, hermanos, el Señor y sus discípulos, y el Señor les empezaba a dar un panorama de lo que vendría, de la manera en que todas estas cosas pasarían, de la manera en que escrito está, no va a quedar piedra sobre piedra. Y sus apóstoles le hacen una pregunta, le dicen, Señor, ¿y cuándo van a ocurrir estas cosas? Y el Señor da una respuesta que tiene varios puntos,
Una de ellas es el tiempo, la hora, solamente el Padre la sabe. Pero la otra sí es una advertencia, dice, como en los tiempos de Noé. Entonces, ese es un parámetro muy importante para nosotros distinguir que efectivamente la venida del Señor está muy pronto, está cerca. No importa que hayan pasado alrededor de 1980 años, por ahí más o menos, poco más de que el Señor lo haya dicho, está muy cerca su regreso, porque efectivamente como en los días de Moisés, y precisamente en Génesis 6 nos habla acerca de cómo eran esos días y cuánto parecido hay al día de hoy. ¿Lo tiene? Dice en el 11 que se corrompió la tierra delante de Dios. No está hablando acerca de lo físico, no está hablando acerca de las montañas, no está hablando acerca de los valles, de los llanos. Él está hablando de los que habitan la tierra, porque acuérdense que fuimos formados del polvo, tenemos una participación juntamente con este planeta donde el Señor nos pone, y precisamente dice, se corrompió la tierra delante de Dios. Y vea, mi hermano, cómo estaba la tierra, porque precisamente este parteaguas y este punto es muy importante a lo que quisiera yo mencionar. Dice, estaba la tierra llena. ¿De qué? Hay mucho pecado, hermanos. Hay pecados de latrocinio, de robo, hay pecados sexuales, hay pecados de idolatría, pero el Señor hace una mención a este tiempo de juicio que estamos viendo, que dice que la tierra estaba llena de violencia. El siguiente versículo, hermana, por favor. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermano, ¿cuál es la función del hombre en la creación? ¿Por qué el Señor corona la creación en el sexto día haciendo al hombre de acuerdo a su imagen y semejanza? ¿Y por qué pone una ayuda idónea? Porque el Señor tiene alta estima en la creación que somos nosotros los seres humanos. A todos los demás dice, y dijo Dios, hagas esto, hagas aquello. Sin embargo, del hombre dice la palabra que Él lo hizo. Y no solamente lo hizo, sino que lo formó de acuerdo a la imagen y semejanza de nuestro propio Dios. Entonces tenía que haber personas, las primeras personas, y todos nosotros, hermanos, estamos formados de acuerdo a la semejanza del Señor. Y sin embargo vemos cómo la violencia la ejercemos unos contra otros, violando el mandamiento del Señor de que nos amemos unos a otros porque somos imagen de Dios. Y vamos a profundizar en esa parte muy importante, hermano. Usted ve a su izquierda, a su derecha, atrás, adelante. Hermano mío, somos imagen de Dios. ¿Lo cree usted? No somos Dios. Dios solo hay uno. Pero somos especiales, hermanos. Aunque los ambientalistas digan que el medio ambiente es, wow, el hombre está sobre el medio ambiente, hermanos. Aunque los amantes de los animales a veces prefieran a la mascota que a otro ser humano, porque existe ahora esa doctrina, esa ideología en las personas. Yo prefiero tener un perro en vez de una esposa, de un esposo. Yo prefiero tener un gato en vez de unos hijos. No, hombre, es que ellos son muy fieles y las personas son terribles. Sí, las personas somos terribles. Lastimamos, nos violentamos. Es bien curioso, hermanos, porque cuando salen las imágenes, primeras imágenes que usted recordará, y se mencionaban muertos, pues obviamente uno cree que hay muertos, porque fue una barbarie y un salvajismo tan grande. Y lo primero que mencionan muchos es que el fútbol es de albañiles, así lo decía, ¿no? Es terrible, se apasionan. Estaba yo pensando y meditando esta situación y justo al siguiente día estábamos dando clases con los niños y mi hermano en el lugar donde se dan las clases tiene unas cámaras. Y en esas clases, hermanos, que estábamos dando ya al final, terminando, veo que los niños de pronto voltean hacia las cámaras. Yo no supe qué estaba pasando porque yo estaba de espaldas al monitor. Y hasta que mi esposa dice, es que se están peleando, y volteo a las cámaras afuera. Aquí había un grupo de muchachos, 3 personas golpeándose. Y no había balón de por medio, no había equipos de por medio, no había porras de por medio, ¿verdad? Entonces uno puede decir, es que los hombres están llenos de violencia, es que los hombres
su instinto, su testosterona, la manera de ver la vida es de ser violentos, de levantarse unos contra otros. Por eso nos están matando el siguiente día, que fue 8 de marzo, hablando del tema de este Día de la Mujer. Sí lo recuerda, ¿verdad? Y las pintas nos están matando. Sistemáticamente hay un machismo que está destruyendo a las mujeres. Y hay muchas mujeres cristianas que lo creen, Hay muchas mujeres cristianas que piensan que sistemáticamente el hombre se ha puesto sobre la mujer para destruirla. Pero no hablando ahorita todavía del tema de dentro de la iglesia, afuera hay esa creencia firme que va ganando muchos adeptos de que el hombre es muy violento y sobre todo esa violencia la está poniendo contra la mujer. Bueno, ya vimos que en el estadio la violencia normalmente fue contra hombres, ¿verdad? Aquí ya vimos que la violencia fue entre hombres. Pero a la siguiente semana, siendo viernes, con estos calores, sale un video nuevamente aquí, hasta se ven los arcos al fondo, hermanos. Y hay otra pelea, un hecho de tránsito. Pero estaban peleándose no un hombre contra un hombre, estaban dos mujeres peleándose. Entonces, la violencia no es de los hombres. La violencia es del corazón del ser humano, hermanos. Y esta está permeando desde lo profundo de los hogares. Y lo primero que debemos de entender es que violencia es violencia, no hay violencia de género. Porque la violencia daña y lastima a las familias igual, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea anciano. La violencia, el asesinato, el homicidio, el derramamiento de sangre está golpeando al país triste y fuertemente. Ya no nos sorprende que salgan noticias de personas colgadas de los puentes. La primera vez nos sorprendió. Ahora ya es común, ¿sí o no? Ya no nos sorprende. Esto que nos sorprendió del estadio, hermanos, si vuelve a ocurrir nos va a sorprender menos. Porque se está haciendo algo cotidiano. Las personas se ofenden a la salida. Los niños se agreden. Los videos son cada vez más extremos en la manera en que pasa esto. Los feminicidios, que yo estoy un poquito en contra de esa palabra, porque homicidio es al finalmente la muerte de un hombre, no en el aspecto de su género, sino en el aspecto de la humanidad que somos, ¿verdad? Más que nada. Pero bueno, los feminicidios que van a la alza, los homicidios que van a la alza, y esta parte, hermanos, no se detiene. Entonces, como en los días de Noé, la tierra se está corrompiendo, toda la carne se está corrompiendo, porque la violencia entra en nuestros corazones. Dice Job 24, hermanos, haciendo un poquito planteamiento, estoy poniendo en perspectiva las cosas. Job, que es de uno de los primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, más o menos los que estudian y analizan la antigüedad de los textos, suponen que Job fue o estuvo viviendo en los tiempos de Abraham. Entonces, muchos creen que este libro es antes todavía de los primeros 5 del Génesis que nosotros lo entendemos, los escribe Moisés. Y dice Job 24, hermanos, en el versículo 2, dice acerca de las personas: traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda al buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. Dice en el versículo 7, hermanos: al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Versículo 9: quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. En el 10, hermanos: al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Y vamos a terminar con el 13: ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Hay diferentes tipos de violencia, hermanos, la cual no debe de ser parte de la vida de un hogar cristiano, ni mucho menos de un hijo de Dios, obviamente. La dividen, por ejemplo, aquellos que estudian estos temas en emocional. Vamos a poner pequeños ejemplos. A muchas veces hay quienes chantajean a sus parejas. Si me dejas, me mato. Si me dejas, te mato. Y a veces no nada más es ahí. A veces también hay violencia económica, ¿verdad? Las mujeres, por ejemplo, que se dedican al hogar, si el esposo no provee lo necesario, viene siendo peor que los de afuera.
pero eso es una violencia. ¿Y cuántas mujeres no tenían que su esposo, porque estoy hablando de unos tiempos no tan pasados, hermanos, 30, 40 años, que el esposo iba y malgastaba el dinero de la quincena del mes y iba con los amigos, iba a las cantinas, iba a las pulquerías, iban. Y los hijos de 8, de 9, de 10, ¿verdad? Pobrecitos. Y así creció el país. O sea, estoy hablando de que somos una generación, de que nuestros padres tal vez, no digo que todos, pero estoy hablando de un concepto general, hermanos. Yo que crecí en el Estado de México, eso era común, ¿verdad? Los domingos, los padres bebiendo, emborrachándose, despilfarrando el dinero, y entre semana, oye papá, necesito para esto, oye mamá, necesito para esto. Pues no hay dinero, pues no había dinero. Y eso es un abuso. Eso también llevaba a las personas a una situación difícil. Espero que esto no esté hablando acerca de situaciones que nos pasan aquí. Esto debe de ser afuera, más bien no debe de ser ni afuera, pero lo pasa. Pero en el cristianismo no debe ser, no debe de existir ese tipo de violencia, hermanos. También hablamos de una violencia sexual. Hay muchísimos y hay una cantidad enorme de violaciones. ¿Y qué cree? Muy pocas son denunciadas. Hay muchas personas que han sufrido violaciones y han sufrido abuso sexual en sus hogares, desafortunadamente de los que más tal vez tendrían que cuidarlos. Hay muchos hogares porque en esta situación económica, estoy hablando a nivel país, muchas veces empezó a dejar la mujer, la varona, el hogar para conseguir la comida que el varón no proveía por su situación, o porque desafortunadamente la economía era tan difícil que salían ambos y dejaban a muchas veces a los hijos al cuidado de terceros, familiares cercanos, y sucedían, hermanos. Usted no sabe la cantidad de violaciones que hubo. Ahorita apenas están destapando las de hace unos años, la del catolicismo, porque precisamente tú decías, ¿dónde más cuidan a mi hijo? ¿Dónde mejor que donde se enseña de Dios, donde tienen a Dios? ¿Dónde mejor? Y resulta que no, que al contrario, hermanos, hubo mucha violencia de este tipo. Entonces, por eso no nos asombren que actualmente los movimientos de LGBT estén tan fuertes. Si usted ve y escucha sus testimonios, muchos de ellos es que a mí me violaron de pequeño. Es que a mí me abusaron. Y a veces ni siquiera fue un tercero, hermanos, a veces fue el mismo padre. Entonces está ese odio, está ese enojo encontrado, porque crecemos con esa situación, con esa parte de ser violentados. Dice la palabra del Señor, ejemplo, que cuando corrijamos a nuestros hijos está permitida la vara, así dice así, ¿verdad? Pero no el cable de la licuadora, hermanos. ¿Y a cuántos no le tocó cable de la licuadora? ¿Cuántos no le tocó cinturonazo? O sea, era algo para infringir, no solamente corrección, era para infringir daño. Entonces, fíjese qué sociedad es la que tenemos actualmente, hermanos. ¿Por qué el odio? ¿Por qué se ensarbece la violencia? ¿Y por qué lo tratas de sacar? Y desafortunadamente son cadenas de amargura, de enojo, de violencia, que van unos con otros, y el niño pequeño vuelve a crecer y vuelve a ver y se desata. Y lo ve y lo tiene al alcance, hermanos. Lo tiene al alcance en el internet, lo tiene al alcance. Porque a veces decimos, es que hay que cuidar que no vean cosas sexuales. Pero a veces no decimos, hay que cuidar que no vean derramamiento de sangre. Porque también tienen un efecto, hermanos. Tienen un efecto en las personas. Los que crecimos en lugares de barrios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay muchas colonias de barrios antiguos. En mis lugares donde vivía también había barrios. Sabíamos que teníamos que defendernos. Esa era la educación. No te podías dejar porque te pisoteaban, te hacían y te deshacían. Había lugares donde la droga, el narcotráfico, las familias deshechas, pues era el pan de cada día. Todos teníamos y pasábamos eso. Yo me acuerdo en mi educación escolar que a mí me enseñaban, no los maestros obviamente, sino mis amigos, mis compañeros. Me decían, mira, si en algún momento tú te encuentras en una pelea y te empiezan a golpear, cúbrete la cabeza. Esa era la educación que teníamos. Ya muchas veces te decían, ¿te pegaron? Sí, pues si no lo dejaste peor que tú, ahorita vas a ver cómo te va. No te dejes. ¿Alguna vez usted escuchó que enseñaran a alguien así? ¿Pues que no tienes manos? Y es increíble porque es una nación súper religiosa. Es una nación que se respetan todos los días.
Yo no he escuchado otro país donde se festejen los santos. Pero sin embargo, Dios tan lejos, hermano. Dios tan apartado de la enseñanza, de la instrucción, Dios tan lejos de la vida. Y por eso ahorita vemos esta situación, hermanos, que tarde o temprano nos alcanza, que tarde o temprano nos permea. Porque ciertamente dices, bueno, a mí no me gusta el fútbol, yo no voy a ir a un estadio. Pero no es necesario que pase eso para que tú sufras violencia. Antes los asaltos eran con navaja. Ahora, ¿cómo son los asaltos, hermanos? Con pistola. No sé si vieron las noticias pasadas. Vas en la combi tranquilamente en el Estado de México, vas de visitar a tu amiga, regresas a tu casa como cualquier día, como cualquier persona. Entran, te asaltan como cualquier día, como cualquier persona. Pero desafortunadamente ahora entran con una violencia desmedida que saben que si no actúan de esa manera también a ellos los van a matar. Se festejaba hace 2 años aproximadamente que habían linchado a una persona en una combi, no sé si usted recuerda, hermanos. Y felicitaban a las personas, así deberían hacerle a todos los ladrones, eso es lo que se debe de hacer. ¿Sabe qué provocó eso, hermanos? Que ahora los ladrones entren ya con la decisión y la visión de que yo no me voy a dejar. En un descuido yo prefiero disparar que me pase lo que este cuate. Porque la violencia engendra violencia. Están apresando al Señor Jesucristo, es de madrugada, hermanos. Vienen hombres armados. El Señor sabía que esta parte iba a ser necesaria. Estos hombres soldados acostumbrados a matar y acostumbrados a ser violentos van dispuestos a todo. Se tienen que llevar, su encomienda es llevarse a esta persona, a este varón que está ocasionando tantos problemas. Y uno de sus discípulos, envalentonado y diciendo, pues yo no me dejo, saca una pequeña espada que llevaba. Yo no sé para qué necesitaba llevar la espada con el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús enseñó desde un principio temas tan profundos como el perdón, el amor, que vamos a revisar más adelante. Pero sin embargo va listo para poder accionar y para poder defenderse. Y dice que corta la oreja de una persona que ni siquiera era soldado. Porque en la violencia y en la bola, hermanos, a ti no te importa quién te la hizo. Y este pobre varón llamado Malcolm se queda sin oreja. Gracias a Dios estaba ahí mi Señor. Y le enseña que el que a hierro mata, a hierro muere. Pero parece que a veces la palabra de Dios entra en oídos sordos, hermanos. Hay una historia, porque a veces en este ambiente que nos desenvolvemos, hermanos, por ejemplo, yo no visito bares, ¿no? Entonces yo no creo que vaya algún día a estar en una pelea de cantina. Muy poco les digo, años que no voy al estadio, no creo que me vaya alguna vez a tener ese conflicto. Pero sí tomo a veces transporte público. Sí llego a tomar el coche, sí salgo a la calle. Y a veces parece como que eso no nos afecta, pero tarde o temprano nos va a alcanzar. Y este mensaje es también una advertencia, hermanos, para que tú sepas cómo reaccionar, para que tú sepas cómo actuar cuando te veas inmiscuido en esto. Estamos viendo, por ejemplo, que países civilizados, que países avanzados, más ricos que nosotros, con mayores grados de justicia, se están agarrando a bombazos. ¿Dónde está la civilización? ¿Dónde está la instrucción? Porque ahí sí son muchos universitarios. Entonces esto no es de estudios, hermanos, no es de que uno tenga muchos grados académicos. Esta es una situación cuando Dios se aleja de las personas y cuando todo el enojo y todo el odio que vamos acumulando de pronto estalla. Dice el Señor que tú no guardes raíces de amargura. Que veas que tu corazón no guarde raíces de amargura, que tú estés atento a que el odio y el enojo no permee, que es más, no te duermas enojado, así dice la palabra de Dios. Y siendo cristianos y escuchando este mensaje, habemos muchos, me incluyo yo, que me duermo bien enojado. Contra la vida, contra el gobierno, contra mi equipo, contra mi esposa, contra mis hijos, a veces me duermo enojado. Y eso, hermanos, nosotros no somos capaces sin el Señor de controlar la ira. Y menos teniendo esa instrucción y agarrando esas ideas del mundo, del que el que a mí me la hace, a mí me la paga. Mansos, muchas veces pasaban aquí, mansos pero no mensos. Yo también me sé defender, ¿sí o no? ¿Y cuántos no lo hemos hecho?
¿Cuántos no correspondemos igual? Y yo lo quiero animar, hermanos, a que efectivamente, usted no se deje. Porque una violencia tan grande y tan fuerte como la que estamos viviendo y como la que algún día nos va a alcanzar, tenemos que responder igual, con la misma fuerza, mis hermanos. Es más, nosotros tenemos que tomar la iniciativa, pero con otra doctrina y con otra enseñanza. ¿Cómo vamos a resolver este tipo, hermanos? ¿Qué va a pasar usted cuando llegue la violencia, cuando llegue esta situación? Primero déjeme decirle que si usted quiere ponerse al tú por tú y derramar también sangre igual, Dios no lo permite. Dios aborrece la violencia. Dice en Proverbios 6:16, 7 cosas, dice el Señor, 7 cosas aborrece, ¿verdad? 6 cosas aborrece y una más la vomita, dice el Señor. Pero en el 6:16, ¿qué dice? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, amén. Dice el 17, ¿qué cosa, mi hermano? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, pero vamos a dejar ahí las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos hablado o nos hemos pronunciado, nos hemos puesto en algún momento firmes en cuestiones de aborto? Porque sabemos que el aborto está permitido, ¿sabe usted? Sí, reconoce. Entonces, hermanos, si una madre está dispuesta a matar a su hijo, pues ¿qué nos espera a los grandes? Entonces, 7 cosas, hermanos, 7 cosas que abomina el Señor: las manos derramadoras de sangre inocente. Y puede decir, bueno, pero el que roba, el que viola, el que ultraja no es inocente. Sin embargo, hermanos, no es en nosotros el podernos vengar, no está dentro de nuestra libertad que nos da el Señor el podernos desquitar y el podernos responder. Muy por el contrario. Nosotros tenemos que actuar de otra manera, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser personas distintas. Imagínese usted esta situación que veíamos al principio, que la tierra estaba corrompida, porque precisamente las 2 personas que nacen ya de la unión matrimonial, los 2 seres humanos siendo hermanos en la carne, llamado Caín, llamado Abel, dice que tuvieron un conflicto, hermanos, porque a veces los conflictos son tan tontos, perdone la palabra, tan vanos, que se pueden corregir tan fácilmente, pero uno los deja escalar y los deja crecer. A veces cuando uno está discutiendo, me resulta, termina discutiendo de otras cosas y lo primero que se tenía que arreglar y resolver, ya ni siquiera tienes idea. ¿Por qué? Porque tú precisamente buscas imponerte y la otra persona busca imponerse y dejamos de lado el pensamiento que nos dio el Señor. Recuerde lo que les dije, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted cree que Dios actúa por impulso? El Señor se enoja, ¿verdad? ¿Sí sabía eso? Sí sabía que el Señor se enoja. Yo sé que el Señor se enoja. Airado está todos los días con el impío, dice la palabra del Señor. Pero no cree usted que Él actúa impulsado. Al contrario, muchas veces se ha mostrado en favor de primeramente permitirle la corrección. Pero yo sí puedo a veces, al contrario, actuar con ira. Actuar de la manera en que actúa Abel, que actúa Caín. Porque Caín actuó enojado porque la ofrenda de Abel fue más aceptable. ¿Cuántas madres tengo aquí de familia? Sí, bueno. ¿Y cuántas tienen más de un hijo? ¿Sí? Imagínense el caso de Eva. Imagínense, mi hermano, el caso de Eva. Imagínense a sus hijos que desde pequeños los enseñó, los animó, que buscaran tal vez de Dios si usted ya era cristiana. Y de pronto por un simple hecho tan vano, porque sí es importante alabar al Señor, pero es vana la envidia y vano la vanidad, hermanos. Pues si mi hermano crece, pues que crezca en el nombre del Señor, gracias a Dios. ¿Qué cree? Dentro del cristianismo también a veces hay mucha envidia. A veces hay mucho orgullo. A veces hay mucha vanidad. Y a veces son esos conflictos los que rompen la comunión. No, ¿para qué voy a ese lugar? Cuando nosotros, hermanos, tenemos que reaccionar fuertemente, con la misma fuerza, en un contraataque contra la violencia, pero llenándonos como lo hace el Señor de misericordia. Romanos 12:20. ¿Qué está
esta violencia que vivimos, hermanos, verbal, que vas en la calle y ya cualquiera te pita y te hace ofensa, que esta violencia que vivimos física, que esta violencia que vivimos económica, que esta violencia que vivimos muchas veces desde los lugares públicos y políticos, porque precisamente buscan dividir. Un pueblo dividido no puede permanecer. ¿Sí sabe usted eso? Yo resulta que debo odiar al que tiene más dinero o al que tiene menos dinero que yo. O resulta que me es contrario el que le va al otro equipo que yo. O resulta que la persona que se viste mejor o se viste peor, yo lo puedo desechar, yo lo puedo deshacer. Pero no es así. Dice el Señor al contrario. Si tú tienes una persona que te ofende, porque todos hemos tenido personas que nos ofenden, que nos atacan, que nos humillan, que nos lastiman. Pero dice, si tú tienes un enemigo, dice, y este tiene hambre, tú aprende a ser misericordioso, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Por eso les digo que nuestra respuesta tiene que ser más fuerte que la de ellos. Y si más nos lastiman, hermanos, más les amamos. Y si más nos dañan, más misericordia les tenemos. No burlámonos de ellos, no pidiendo el mal, al contrario, pidiéndole al Señor, ten misericordia. Ayúdalos a salir, Señor, porque también son criaturas tuyas. Ese que me dijo tal grosería, ese que me hace tal situación, ese que me agredió, yo sé que es criatura tuya. Y dice la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno se pierda, hermano. Yo sé que el odio llega. Yo sé que el enojo corroe, hermanos. A veces te pueden lastimar de tal grado que tu primera respuesta puede ser soltar una bofetada, soltar un empellón, pero dice la Biblia que al contrario, la blanda respuesta. Estábamos en una reunión hace 3 años, hermanos, más o menos antes de la pandemia, y teníamos a los adolescentes y jóvenes allí en su casa, que los sábados teníamos la oportunidad de reunirnos antes de esta situación. Mientras búscame Mateo 5, por favor, hermana, 5:7. Y estaban las alabanzas. Ya había habido situaciones, porque nosotros poníamos alabanza y mi vecino de enfrente ponía la guadalupana, baja al Tepeyac, con unas bocinotas. No pasa nada. El que quiere servir a Dios sabe, hermanos, que va a ser aborrecido, aún de su propia casa. Y si usted piensa que no, hermanos, pues a lo mejor algo está pasando, pero así es. Así sucede. No le entra a la gente la palabra tan suave, hermanos. Hay resistencia, porque es cambiar todo. Y precisamente cómo pueden estas personas estar gozosas, pues eso crea enojos, crea situaciones. Pero no pasaba nada, hermanos. Sin embargo, un día que teníamos la alabanza, llega un varón tomadísimo, agrediendo, hermanos, gritando, ofendiendo. No el de enfrente, unas casas más allá, amenazando. ¿Y qué quieres? Y ahorita te tiro las motos, porque muchos chicos llegaban en moto hermanos, ser una persona que me llega por aquí, borracha, pues aunque no soy diestro ni mucho menos peleonero, con uno que le hubiera puesto así centrado, de suelo, hermano. Pero ¿dónde está la enseñanza? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la obra de Dios en mi persona? La blanda respuesta, la misericordia, mire, no se me exalte. Mire, hermano, yo nada más estaba diciendo, pues si me tira uno a la derecha, pues ni modo, me hago tantito para acá. Y si me atina, pues ni modo. ¿Qué toca según la palabra de Dios? Pero qué fácil es decirlo, ¿verdad? A ver, ponga la otra, hermano. Pero sin embargo el Señor sí lo hizo. Y yo soy un reflejo de Cristo. Yo sé que fallo en muchísimas cosas, hermanos, pero no podemos fallar en esta situación. Bienaventurados los misericordiosos, dice el Señor, porque ellos son los que alcanzarán misericordia. ¿Cuántos quieren alcanzar la misericordia de Dios? No se preocupe, adelante, mire, tranquilo. Luego platicamos. Gracias a Dios se pudo terminar la reunión. Voy el siguiente lunes, que le dije a mi esposa, voy a ir, me preparé, ya dije esto es lo que voy a decirle, toco su puerta, sale su hija, oye, está tú, sí, y así como que con miedo la hija, dijo, oye, ahora el que viene a hacerla de tos es este hombre, sale la persona, le digo, ¿qué pasó? Aquí tenemos libertad,
Yo me aviento sus cumbias todos los fines de semana. Pues esta es una alabanza al Señor. Mire, no le hacemos daño, pero si ustedes se tienen problema, venga, entre, hasta lo invité, venga a lo que hacemos con los muchachos, usted ve la necesidad que hay. Total que dialogamos, hermanos, y al final, todos los días que pasa, me saluda el Señor. Porque esto es obra de Dios. No crea que no quise defenderme. No crea que no me enojé. No pueden llegar a mi casa y tocarla como si fuera cualquier cosa, agredir a mis hermanos y agredirme al Señor. Ya quería sacar tal vez mi espada, pero esa no es la enseñanza que da Cristo. Él dice que yo debo de amar a mi semejante, hermanos. Dice en Romanos 12:9, por favor, nuevamente, hermana. Porque la Biblia, la palabra del Señor, la ley misma se resume, hermanos, en que amemos a Dios Todopoderoso de todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, pero que también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí dice así, ¿verdad? Romanos 12:20, dice, 12:9, perdón, sí estamos ahí, ¿verdad? Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. El siguiente, por favor, hermana. Y que se amen los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Obviamente esto habla de la iglesia, pero esto es el reflejo hacia afuera. El versículo 15, por favor. Y que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran, que tengamos esa comunión, hermanos. Al amarnos nosotros mismos no quiere decir que seamos vanidosos y que nos queramos, wow, ¿no? Híjoles, hoy me levanté y me levanté más guapo que ayer. No se refiere a esa parte. Se refiere, hermanos, a que tú veas en tu semejante a Dios de poder. Recuerda, también ellos son criaturas del Señor. En algún momento se desvían, en algún momento se pierden, en algún momento se corrompen, pero así estábamos nosotros, hermanos. Y el amor, hermano, debe ser sin fingimiento. Y el amor, hermano, debe de ser de acciones, no debe ser de dichos. No es poner corazoncitos y adornar nuestras Biblias, adornar nuestras libretas, ponernos aquí, Cristo es amor. Es hacer, es llevar. ¿Tienes conflicto con tu vecino? Te invito a que vayas, compres si tienes la oportunidad, prepara si tienes la oportunidad. Hazle un pastel bien rico, hazle un panquecito bien sabroso. Tócale la puerta. El Señor te ama y te bendice. A lo mejor no te dice nada, a lo mejor sales con pastel embarrado, pero créeme que ese primer paso no va a pasar desapercibido. Nuestra reacción, hermanos, debe de ser más fuerte que la de afuera, porque nosotros tenemos que llevar batuta para que estas cosas se apacigüen, no como evitando la venida del Señor. Sabemos que viene el Señor, pero sí demostrándole al mundo que todavía hay un Dios vivo que puede cambiar a las personas, que puede transformar el odio en amor, las lágrimas en baile, el lamento en gozo. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Dice 1 Corintios 13, 4 al 7. Amén. El amor obviamente es sufrido. El amor es benigno, hermanos. Es decir, que es bueno. Sufrido es que aguanta. El amor no tiene envidia. Porque el amor no es jactancioso, no se envanece, porque no hace nada suyo, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. ¿Y creemos que el amor de Cristo está en nosotros? Entonces, si hoy hay algún pleito, algún conflicto, cuando usted se vaya a dormir, recuerde que el amor no se irrita y no guarda. Hermano, si no solucionaste algo hoy, pues perdónalo ya. No seamos históricos en nuestras conversaciones. Qué difícil, hermano, qué difícil. ¿Cuántos no quisiéramos tal vez decirle a nuestros padres, es que por tu culpa soy un infeliz? A nuestros abuelos, es que tú eras muy duro. A nuestra esposa, es que por ti no aguanto. No, mi hermano. Bueno, a las mujeres a su esposo, ¿verdad? ¿Cuántos no le quisieran decir? Es que eres... No, mi hermano. Yo sé que lo somos. Tan llenos de defectos. ¿Cuántas veces he lastimado a mi esposa verbalmente? No lo sé. ¿Que lo hago a propósito? No creo. Pero a veces soy muy inepto. ¿Y cuántas veces me ha lastimado ella a mí? Dios lo sabe, hermanos. Pero amo a mi esposa. Y
Y yo creo que ella me ama a mí. Si no 20 años, pues ya se hubieran pasado hace mucho. Entonces, cuando hay ofensas, hermanos, el amor no guarda rencor, no se irrita, no responde igual, no bofetea, no empuja, no lastima, no recuerda, sino que va al siguiente paso, al paso que llevó Dios en todo su tiempo, hermanos, al paso que le hace decir a Jesús, siendo golpeado, lastimado, siendo humillado, evidenciado, hermanos. Yo creo que nadie hemos pasado lo que ha pasado Cristo Jesús, y sin embargo en su dolor y en su agonía, Él ve a las multitudes, Él ve a aquellos que se burlaban, Él ve a aquellos que le clavaron, Él ve a aquellos que le abofetearon, Él ve a aquellos que le trataron peor que a los peores reos, que se ensañaron, y le dice: Señor, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Y a veces no sabemos lo que hacemos, hermano. No sabemos por qué lastimamos, no sabemos por qué hacemos. Pero yo sí sé que Cristo me perdonó, y yo sé que debo de perdonarle a usted. Si nuestra bandera fuera el perdón, hermanos, no habría conflictos. ¿Me la hiciste? No me la pagas. ¿Qué puedo hacer por ti? No pasa nada. Porque a mí el Señor me enseña otra manera de vivir, otra manera de actuar y otra manera de ser. Y al final, hermanos, yo debo de recordar que no es mía la venganza. Al final también yo creo en un Dios justo, que está mirando las cosas que pasan. Yo sé que el Señor sabe quién me ofendió, y sabe quién lastima, y sabe quién hace. Y el Señor no está impávido, no está con los brazos cruzados, permitiendo que las cosas sucedan. Él es un Dios de justicia. Pero a su tiempo dará. Porque el Señor no vino a perder, sino a rescatar, a dar la vida por muchos, hermanos. Porque si no, el primero en irse en venganza soy yo, hermanos, de todos los que lastimé antes de Cristo y después de Cristo, hermanos. Porque mucho me ofendo yo, y mucho me pongo en dignidad, y mucho me digo: no, ¿por qué a mí? Pero cuánto digo: ¿por qué yo lo hago? ¿Por qué yo lastimo? ¿Por qué yo digo? Yo sé que le debo tal vez hasta de pedir perdón a mis hijos, y debe de ser así, que me perdonen cuando les he lastimado. Pero ellos también sé que deben de tomar sus partes y su postura, hermano. Entonces, hoy que salgamos, pues sí, algún día nos vamos a tener que enfrentar a situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones de abuso. Sí, pero dice el Señor: no hemos sido todavía exigidos hasta la sangre, ¿eh? Aún no, hermanos, aún podemos aguantar. Aún podemos mostrar que el amor de Dios es más fuerte que lo que hace el Satanás. Aún podemos demostrar que el perdón de Dios es más poderoso que el odio que hay en el mundo. Aún podemos demostrar que la justicia del Señor le corresponde solo a Él y nada más que a Él. A mí me corresponde amar a mi prójimo, orar por ellos, orar por unos por otros, orar por mi esposa, amarla y procurar hacer el menos daño posible, porque debo de respetar la obra del Señor. Yo tengo que respetarlo a usted como obra de Dios, y más aún como hijo de Dios. Entonces, en los hogares, hermanos, primero detengamos esta situación. Más respeto unos con otros, más apoyo, más tolerancia. Miremos con los ojos de Cristo, somos del Señor. Y entre hermanos aquí, amén, hermanos, si hay alguna rencilla, pónganse de acuerdo, porque el juez viene. El juez viene. Una iglesia sin mancha. Entonces, adelante, mis hermanos, para que cuando venga mi Señor, porque viene pronto, como en los días de Noé, nos encuentre limpios, dignos, hijos suyos, servidores del Todopoderoso. Que el Señor los guarde y los bendiga, mis hermanos.